Hoy continuamos, mis hermanos, con la porción del Catecismo de Hércules Collins, que todos sabemos de qué viene hablando el Catecismo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo del Catecismo? El Catecismo viene tratando todas las doctrinas de las cuales se confiesan en el credo de los apóstoles. ¿Se recuerda eso? Hemos estado hablando sobre eso y hoy continuamos con esa exposición. Y quiero recordarles lo que dice el credo, ¿sí? Dice: creo en Dios el Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo unigénito, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios el Padre Todopoderoso, de donde vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Como podemos ver, ya nos estamos acercando al epílogo de lo que es el credo de los apóstoles, ¿sí? Esa hoy nos corresponde. La semana pasada la semana inmediatamente anterior vimos lo que era la comunión de los santos. Esta vez veremos lo concerniente a lo que significa el perdón de los pecados. Pero antes de iniciar con esta pregunta, yo quisiera saber qué viene a nuestras mentes cuando se realiza esta pregunta. ¿Qué crees acerca del perdón de pecados? ¿Qué crees acerca del perdón de los pecados? Tengan la libertad, cualquiera levanta la mano y me puede responder. ¿Qué crees acerca del perdón de los pecados? Bienaventurado el hombre cuyas transgresiones han sido perdonadas. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Hermana Balbina. Que dio su vida por los pecadores. Esa es la idea, sí, mi hermana, gracias. Creo que ahonda ya y veo que la gran mayoría tenemos una respuesta teológica. No es una respuesta tan sencilla que hubiésemos dado en algún momento antes de venir a Cristo, ¿sí? Ya creo que cada uno de nosotros, por gracia del Señor, tenemos y podemos ahondar un poco más acerca de lo que es, o dar una respuesta mucho más amplia o profunda de lo que significa el perdón de los pecados. Entonces, hay algo que quisiera preguntarles ahora. ¿Era posible en nuestra vida pasada o en nuestra antigua forma de vivir reconocer la culpa y la necesidad del perdón? Doy mi ejemplo. Yo era muy travieso cuando niño, hacía muchas maldades, pero en ningún momento yo sentía culpa. Nunca había esa culpa, sino que venía la corrección de mi padre y diciéndome: eso no está bien, eso no se hace, y venía una amonestación. Ya después de saber que había una normativa de la cual me indicaba que no debía hacerlo, por lo tanto me restringía en cierta manera de llevar a cabo ese tipo de actitud. ¿Qué acontecía entonces? Que cuando la cometía sentía algo de culpa, ¿ya? Pero yo no era de los que iba de inmediato y le decía: perdón papá, volví a cometer la misma falta. No, trataba de ocultarme. Y no decir, hasta que mi papá descubría, volvió a hacer lo mismo. Venga para acá, ahí sí, entonces venga y tome su castigo. Parece algo muy folclórico o muy de la vida diaria, pero recuerde que en el huerto del Edén aconteció de la misma manera cuando Adán pecó. Le dio vergüenza y le dio cierta condición de pecado de la cual se quería ocultar, no quería dar demostración de ello. ¿A qué quiero yo venir con esto? Usted y yo sabemos que en algún momento de nuestra vida llegamos a cometer faltas en la antigua vida,
Digo así antes de nacer de nuevo, antes de ser regenerado. ¿Qué pasaba? Usted podría cometer una falta, ya no siendo niño, sino un poco más adolescente, ya en la vida adulta, y posiblemente usted sentía culpa de algo. Hay una ley moral en cada uno de nosotros. Había una ley moral que nos condicionaba a no cometer tanta maldad, a no decir mentiras y todo eso, pero llegaba un momento en donde usted sentía culpa, y si era contra un prójimo, contra un amigo, corría usted a pedirle perdón de inmediato, y se subsanaba la falta. Sí, podríamos decir que corría inmediato a pedir perdón, o dejaba pasar un tiempo, pero iba y se sentía cargado con eso. Pedía perdón y se subsanaba la falta, dándose la mano, reconciliándose, y algo muy chévere. Pero viene a mi mente, ¿cómo podía yo, siendo culpable de todas formas, sentir o asentir que podría pedir perdón o que debía pedir perdón a Dios, que había transgredido a Dios? Y hermano, tengo bastante calor. ¿Cómo podría yo sentir de que estaba faltándole a Dios? Y creo que el autor nos ayuda a dar una respuesta a esta pregunta, pues nosotros sabíamos que en la anterior vida no podríamos venir a Él, estábamos totalmente incapacitados por causa del pecado, no podríamos recurrir a pedir perdón, es más, muchas veces ni sentíamos culpa, y aquí cabe resaltar que para que haya perdón de pecados, tiene que haber un sentimiento de culpa, de la condición en la que se encuentra, del estado en el cual se halla, o el estado en el cual haya transgredido la ley y la normativa. Sabemos por ya el tiempo que llevamos aquí exponiendo que nuestra ley, nuestra normativa es el decálogo, la ley moral de Dios, la ley establecida por Dios allí. Pero ¿qué dice el autor Hércules Collins acerca de qué crees acerca del perdón de los pecados? Dice, creo que Dios, por la satisfacción hecha por Cristo, ha borrado toda memoria de mis pecados y también de esa corrupción dentro de mí, contra la cual debo luchar toda mi vida. Y creo que me dota gratuitamente con la justicia de Cristo, para que yo no venga a condenación en ningún momento. Y aquí podemos ver la intervención divina a favor de los hombres, dos beneficios a favor de los hombres y una responsabilidad en los hombres. ¿Cuál es esa iniciativa o esa intervención divina? Dios, por la satisfacción hecha por Cristo, ha borrado toda memoria de mis pecados. ¿Cuál es el beneficio? Que me dota gratuitamente con la justicia de Cristo, para que yo no venga a condenación en ningún momento. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Que debo luchar toda mi vida. ¿Contra qué? Contra esa corrupción dentro de mí. Entonces vayamos a trabajar en el tema. Ahora, la palabra perdonar, ¿qué creen ustedes que significa? La palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva, absolver, cancelar una deuda. Cuando le hacemos daño a alguien, buscamos su perdón a fin de restaurar la relación. El perdón no es otorgado debido a que la persona merezca ser perdonada. Diríamos, nadie merece ser perdonado. El perdón es un sencillo acto de amor, de misericordia y de gracia. El perdón es una decisión de no guardar rencor a otra persona, pese a lo que haya hecho. La Biblia nos dice que todos, absolutamente todos, necesitamos el perdón de Dios. Y aquí hay que hablar algo muy importante. Cuando hablamos del perdón, es precisamente, tenemos que hablar del pecado, tenemos que hablar de una culpa, pero podemos hacerlo de la siguiente forma. Hay un perdón de manera vertical y un perdón de manera horizontal. El perdón de manera vertical es el que nos hace consciente la posición en la que nos encontrábamos delante de Dios, y por medio de ese perdón
podemos acudir ahora a comunión con el Señor plenamente. Gracias a ese perdón y esa gracia que el Señor, recordando de que nosotros no merecíamos ser perdonados, sino ser culpables, por haber sido hallados culpables, merecíamos todo el castigo. Pero debido a que hemos reconciliado con Dios de la misma manera que el Señor nos ha perdonado, pues nosotros ejecutamos o aplicamos ese perdón a los demás y al prójimo. Eclesiastés 7:20 declara: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Todo pecado a la hora de la verdad o a la larga es un acto de rebelión contra Dios o en contra de Dios. El Salmo 51:4 afirma esto. Perdón. Como resultado, mis hermanos, necesitamos desesperadamente el perdón de Dios. Si nuestros pecados no son absueltos, no son perdonados, pasaríamos la eternidad sufriendo las consecuencias de nuestros pecados. La doctrina cristiana del perdón significa que Dios anuló la sentencia de condenación impuesta sobre la humanidad. ¿Por qué? Por sus pecados. Ahora, por medio de la muerte de Cristo en favor de ellos, ya no nos considera culpables. El perdón es necesario, tanto, ¿por qué? Porque Dios es justo, como porque todos los seres humanos son culpables de toda manera, de todo pecado. En lugar de que el Señor simplemente ignorara la culpa por el pecado, Dios, el juez, se convirtió en la persona juzgada por la culpabilidad de los seres humanos. El culpable fue sentenciado al castigo de manera justa, pero recibió el perdón en lugar del castigo. Dios no castigó a su Hijo ni injusta ni abusivamente, sino que Cristo se sometió con gozo y agradó a la voluntad de su Padre. Mis hermanos, el perdón se constituye el centro de la proclamación cristiana en el mundo y debe llevar a quienes lo han recibido o a quienes lo recibieron a regocijarse y alabar a Dios por su gracia y misericordia. Dice el Salmo 32, versículo 1 y 2: cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pareciera que estas palabras tan sencillas centraran o llamaran la atención en todo el tema central de las Escrituras: el perdón de los pecados. Es una bendición, es la supremacía de la demostración del amor de Dios a favor de su pueblo, con una intervención plena de parte de Él, sin ninguna intervención absoluta del hombre. El salmista se maravilló de que Dios, y él dijo, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Eso está en el Salmo 103, verso 10. Y entre las primeras bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, que Pablo menciona en Efesios capítulo 1, el texto que leíamos al inicio, versículos 3 al 7, el perdón de nuestros pecados. Mis hermanos, cuando consideramos el perdón de los pecados, o la idea de que Dios perdona el pecado, surgen cuestiones teológicas desafiantes que tocan asuntos en el corazón de la fe y la vida cristiana. Al menos dos temas cruciales nos muestra el hermano Hércules Collins para comprender el perdón. Primero, debido a que Dios es el que perdona, debemos apreciar quién es Él. Ahora, cabe resaltar que dentro de todo el contexto de lo que viene hablando Hércules Collins en esto, está dándole esa atención
a la obra que realiza la persona del Espíritu Santo. Todo esto es lo que viene haciendo el Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo es el que obra, ¿sí? La persona del Espíritu Santo es la que obra en aquel que ha sido regenerado, lo dota para que crea y tenga fe. Pero de la misma manera viene a apreciar y viene a regocijarse, viene a comprender la condición en la que se encontraba para venir ahora con gozo delante del Señor, delante del Dios el Padre. Ahora, ¿quién es Dios? ¿Sí? Es uno de los temas que las Escrituras más enfatizan sobre Dios. Pero ¿qué podemos implicar de este texto cuando hablamos de Dios? Cuando hablamos del perdón de pecados. ¿Qué atributo vemos allí? Hemos venido hablando de eso en varias clases. ¿Me pueden regalar un poquito de agua, por favor? Cuando hablamos del tema del perdón de pecados, ¿qué se viene a la mente en cuanto a Dios? ¿Qué atributo? ¿Cómo? El amor. Si basáramos eso en el amor, Él perdonaría a todos los hombres y pasaría por alto el pecado. Esa es la palabra. Su justicia, ¿ya? Él no podía pasar por alto el pecado. Es por eso que al conocer a Dios como ese juez justo, Dios justo, Él sabía muy bien que no podría pasar por alto la iniquidad del ser humano. Cuando el hermano hablaba y nombraba acerca de los rituales que se realizaban en el Antiguo Testamento y todo el tipo de sacrificios, sabemos que eso solamente aplacaba por un momento la ira, visualizando lo que había de venir, ¿sí? Restringía el juicio de Dios, porque en realidad el sacrificio perfecto debería hacerse solamente por un sustituto, y no era un macho cabrío, no era un animal, sino debía ser un hombre perfecto, justo, inocente, agradado delante de Dios. Cuando el autor dice acá al principio que, permítame vuelvo un momento, creo que Dios, por la satisfacción hecha por Cristo, y es allí que el Señor nos ha revelado, nos ha llevado a esta gran verdad por medio de su Santo Espíritu, para creer en quién es este Dios justo. Y al ver la justicia de Dios podemos decir, Dios no es parcial, Él no se parcializa, Él no acepta sobornos, sino que hace justicia al huérfano y a la viuda. Él pagará al ser humano conforme a sus obras. Y permítame hacer un paréntesis acá. Hace poco vimos cómo esta JEP que se creó en el gobierno de Santos para juzgar a los crímenes cometidos por los criminales de la FARC, ayer se lanzaba una sentencia paupérrima, irrisoria y hasta ofensiva para aquellos que fueron víctimas. ¿Cuál fue la culpa que les imputaron? Precisamente no pagar cárcel, no ser condenados, sino le llamaron una justicia restaurativa. ¿Esa justicia restaurativa en qué comprende? Yo voy y le pido perdón a las personas personalmente, pero yo no pago absolutamente. En el Salmo 62, verso 12. Cuando Abraham le preguntó a Dios, ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? En Génesis 18, 25, la respuesta implícita era clara. Absolutamente, el juez de toda la tierra hará justicia. La Escritura también enfatiza que Dios es misericordioso. Cuando Dios hizo pasar toda su bondad ante Moisés, declaró, tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Eso está en Éxodo 33, 19. Él es entonces compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Tanto la justicia de Dios como su misericordia son fundamentales para la doctrina del perdón.
Cabe resaltar entonces que la culpa humana también es una realidad fundamental. Muchas personas en el mundo llaman a ciertas acciones incorrectas o inmorales, pero cuando los cristianos hablan de pecado, dan a entender que en una última instancia a quien se ofendió fue a Dios. ¿Y ve cómo se cambian las cosas? Uno como creyente sabe muy bien de que cuando ofende, lo primero que está haciendo es ofendiendo a Dios. David agravió de manera considerable a Betsabé y a Urías en 2 de Samuel 11, pero aún así David confesó de la siguiente manera: contra ti solo he pecado. Hermanos, pecar contra Dios hace que la persona o que una persona sea plenamente culpable. ¿Qué hace esto? Es como quien dice por ahí, hace legalizable su captura. Es una idea legal, judicial. Ser culpable es estar condenado. ¿Y condenado bajo qué juicio? Pues bajo el justo juicio de Dios. Eso es lo que estamos viendo ahora. Estamos viendo la perspectiva de conociendo a Dios, su justicia, su misericordia, su bondad. Debido a que todos son pecadores, todos son responsables ante Dios, dice Romanos 3:19. El primer pecado de Adán, ¿qué provocó? ¿Qué provocó? ¿La qué, hermano? La caída. Y esa caída le podríamos decir también la condenación. La condenación, exacto. Todo esto, cuando Adán pecó, provocó el juicio de Dios que trajo condenación para la raza humana. Romanos 5:16 habla al respecto. Ahora, dado que Dios es justo, como lo vimos anteriormente, tiene sentido que el pecado nos ponga bajo su juicio. Ya vamos entendiendo la condición, ¿verdad? Estás con pecado, vienes con pecado, estás delante de Dios, no puedes hacer justicia por ti mismo, no te puedes presentar justo delante de Él. ¿Por qué? Porque el pecado de Adán trajo condenación. No hay justo ni aún uno. Todos los que no son creyentes están bajo condenación, pero nosotros que hemos creído ha cambiado esa posición delante de Dios. Pero continuemos aquí hablando de la persona de Dios. El perdón entonces también es legal o judicial. ¿Qué significa? Que Dios retira su sentencia de la condenación por nuestros pecados, no nos paga como conviene y ya no nos considera culpable por ellos. Tenemos necesidad de perdón porque Dios es justo y tenemos esperanza de perdón porque Dios es misericordioso. Pero yo no estoy hablando acá de universalismo, que así como Dios emitió un juicio, así de la misma manera Dios ama a todos y por ende muestra su bondad y misericordia. No, Él tiene que impartir justicia. Él tiene que condenar. Él tiene que hacer pagar a alguien. Alguien tiene que pagar por ese pecado. Y es cuando vemos que el beneficio que hay por la gracia del Señor, porque ha colocado en Cristo Jesús toda la culpabilidad del hombre, y esa imputación ahora a nosotros juega a nuestro favor, que ya no estamos más condenados. Es por eso que el perdón viene por la fe en Jesucristo. Esta declaración, la fe en Jesucristo, declara o plantea asuntos teológicos difíciles que han sido fuente de debate por años. ¿Puede Dios realmente ser justo y misericordioso al mismo tiempo? Si perdona el pecado en lugar de castigarlo, ¿está actuando injustamente? No dijo Dios, yo no absolveré al culpable. Éxodo 23:7. ¿Está actuando Dios injustamente cuando perdona el pecado en lugar de castigarlo? Las Escrituras dejan muy en claro
que Dios es tanto justo como misericordioso, pero no siempre es obvio cómo puede ser ambas cosas a la vez. La declaración de Dios, donde dice que no absuelve al culpable, no puede descartarse de manera ligera, de manera pronta, lo que está diciendo Éxodo 23:7. Cuando nosotros normalmente nos horrorizamos así al saber que un juez de un juzgado, valga la redundancia, de un juzgado humano, no condena a un criminal al cual se le han presentado todas las evidencias y pruebas para ser sentenciado. Uno se horroriza por el cual no fue declarado culpable. Ahora, nos preguntamos de la misma forma, ¿por qué sería diferente para Dios? No le pagaría igual, no condenaría igual a un hombre culpable. ¿Ya? Cuando hablamos de que Dios absuelve al culpable. Ahora, Dios precisamente en especial, cuando Él declara que el que justifica, Él declara justo al impío, Dios es justo y esto indica que no tratará a los culpables como trata a los inocentes. Sin embargo, Dios perdona. Él justifica al impío. Ahora, otros textos bíblicos afirman que Dios no lo hará. Y debe haber una explicación más profunda de que el hecho de apelar a la discreción de Dios. La Escritura proporciona una explicación. ¿Y cuál es esa explicación de la cual Dios no castigó al hombre directamente? ¿A través de quién fuimos nosotros perdonados? A través de Cristo. Por eso, esa es la explicación que da de por qué Dios no castiga directamente al hombre, sino que a través de la expiación de Cristo castiga a él en sustitución, en propiciación de toda la culpa de la humanidad. ¿Ve la importancia? Tan solo ver el perdón de pecados como algo tan sencillo, como una declaración humana, hay que tener en cuenta tanto la ofensa como al ofensor. Pero el ofensor principal, siempre que haya una culpa o un pecado, es Dios. Contra ti solo he pecado. Por causa de eso, nosotros reconocemos diariamente nuestra condición y luchamos de continuo en perseverar en santidad. ¿Y qué es lo que hace eso? Porque es Cristo el quien está intercediendo por nosotros. Ahora, el Señor Jesucristo llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y en la cruz fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, porque el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y todo eso lo vemos en Isaías 53, del 4 al 6. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Primera de Pedro 2:24. Justo antes de la afirmación de que Dios justifica a los impíos, Romanos 4:5, Pablo escribió sobre la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió en público como propiciación por su sangre, por medio de la fe. Y quiero que alguien me ayude con Primera de Juan, capítulo 2, verso 2. Otro hermano que me ayude con Romanos 3, 24, 25. ¿Qué dice Primera de Juan? Amén. ¿Qué dice Romanos 3, 24, 25? Amén. En resumen,
Dios permanece justo cuando por su misericordia perdona nuestro pecado. ¿Ya ve ahora cómo podemos armonizar ese conflicto teológico de cómo Él, siendo justo, tiene que ser misericordioso? Pues Él permanece justo cuando por su misericordia perdona nuestra culpa, nuestro pecado, porque Cristo ocupó ese lugar, nuestro lugar, aunque Él no era pecador. Cristo tomó nuestra culpa sobre sí mismo y sufrió el castigo que merecíamos al perdonarnos a su pueblo, a perdonarnos a todos nosotros. Dios no pasa por alto el pecado. Él administra el castigo justo por el pecado, pero un sustituto lo lleva en nuestro lugar. Y es allí donde la justicia ha sido servida. La justicia y la misericordia se besaron, creo que dice, o la paz. Creo que dice allí, en ese acto de propiciación, en ese acto de expiación. Entonces, ya sabemos, conocimos la verdad de Dios como justo y misericordioso. Ahora sabemos que ese perdón puesto en la obra vicaria de Cristo, en la obra sustitutiva de Cristo, ese perdón divino, tiene sus raíces allí, tiene sus bases allí. Creo que esa es la base del cristianismo, la base del evangelismo, la base del por qué debemos llevar el evangelio a otros. La última cosa para tener en cuenta sobre la doctrina del perdón se refiere a cómo obtenemos esta maravillosa bendición. Las Escrituras nos enseñan que recibimos el perdón por medio de las obras, ¿verdad? No somos, ¿por medio de qué somos justificados, mi hermana? Por la obra de Cristo. Listo, ya vimos eso. Su expiación, su obra vicaria, su obra sustituta, su propiciación. ¿Cómo recibimos ahora el perdón? Por la fe. ¿Esa fe ya viene en el hombre? Esa fe es dada por el Espíritu Santo para creer en Cristo, para creer en esa obra. Dios no nos perdona por ninguna buena obra o virtud que hayamos logrado, sino solo por confiar en Cristo y descansar en la obra perfecta de Cristo. Romanos 3:4 nos facilita mucho más este tema. Capítulo 3 y capítulo 4. Pablo explica que el perdón viene por medio de la fe y de la fe en Jesucristo, que es para todos los que creen. Es decir, para el que cree en aquel que justifica al impío. Su fe se le cuenta por justicia. Capítulo 4, verso 5. Esta es la fe de Abraham, quien se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios le había prometido. En Romanos 4, verso 20 y 21. Ahora, ¿qué se necesita? Hago esta pregunta para todos. ¿Qué se necesita ya después de reconocer la condición, la culpa? ¿Qué se necesita para hallar ese perdón de pecados de parte de nosotros? ¿Cómo? Bien, arrepentimiento es uno, pero hay otra. Confesión. Confesar nuestro pecado. Confesar esa condición. Confesar que tenemos pecado, pero también confesar que somos perdonados solo por la fe. Es otra forma de confesar, de que somos justificados por la sola fe. La justificación implica más que simplemente el perdón, pero el perdón es un aspecto crucial de la justificación. Dios justifica a las personas, ¿cómo? Perdonando sus pecados. ¿A través de quién? A través de Cristo. Imputarles, el término de imputar se refiere a acreditar, a poner un saldo a favor, a su cuenta. ¿Cómo dice, hermano? Cargar, correcto. La obediencia perfecta de Cristo. Por último, el mayor de los beneficios implícitos en el perdón. ¿Cuál creen ustedes, mis hermanos, que sea el mayor beneficio implícito en el perdón?
¿Cómo, mi hermano? Comunión con Dios, sí. Pero hay uno que para mí es el mayor, debe ser. De este plano terrenal, ¿qué llevaba al hombre? Listo, el condenado, el que iba camino, el que estaba lleno de culpa, el que no haya perdón, el que no ha venido a confesar, no se ha arrepentido, no es de Dios. ¿A dónde va? Al infierno. Nosotros tenemos gratuitamente entrada por gracia al trono celestial, a una eternidad con Cristo. Ese debe ser para cada uno de nosotros el mayor de los beneficios causales del perdón de los pecados. No hay otro. Usted y yo vamos a estar batallando de continuo con nuestro pecado, pidiendo perdón. Señor, perdóname. Señor, perdóname por mi imprudencia. Señor, perdóname por ser ligero de labios. Señor, perdóname por herir el corazón de mi hermano. Señor, perdóname por no soportar a mi hermano. Señor, perdóname. Y todo esto, toda esa culpa lleva a pedir perdón a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor manda que ame a mi prójimo como a mí mismo. Como amo a Dios, amo a mi prójimo. Pero todo esto dentro del aspecto terrenal. Ahora, cuando hablo de ese beneficio mayor, es esa gloria venidera. Ese estado de glorificación en el cual ya no vamos a tener ninguna culpa, ya no vamos a tener ningún pecado, ya no vamos a tener que pedir perdón, sino estaremos allí alabando a Dios por la eternidad. No tendremos absolutamente nada de carga pesada, nada, absolutamente nada. El perdón de los pecados por medio de la justificación por la fe es lo que marca este punto. Las Escrituras llaman a los cristianos a responder con abundante gratitud a este maravilloso regalo. Los creyentes debemos responder con alegría. Después de que el Salmo 32 declara, ¿qué declara? Que es bendito aquel cuya transgresión es perdonada. Mis hermanos, pasamos momentos de aflicción, pero si hay algo que el Señor nos llama y nos insta el día de hoy, es a sentirse bienaventurado, a sentirnos bienaventurados. ¿Por qué? Hermano, usted debe salir de aquí, y perdóneme hacer uso de esos términos, usted debe salir de aquí gozoso, sabiendo de que todos sus pecados han sido perdonados y le espera una gloria eterna. Es más, todas las mañanas, sentirse bienaventurado, porque le han sido perdonados sus pecados. No como antes, que yo no sabía si era perdonado o no, pues no había fe en mí. Pues yo podía pedirle perdón al que ofendí de manera directa, pero yo no conocía a ese Dios al cual estaba transgrediendo por los siglos de los siglos. Yo no comprendía esto. Ahora que lo comprendo, todos los días de mi vida deben ser motivo de gozo, pues ya no haya culpa en mí. Todos mis pecados Él no los recordará ni se acordará, ni aún los ha borrado. Y el término no se acordará no quiere decir que Dios no lo recuerde, sino que Él no actúa como debería actuar, sino que deposita toda su justicia en Cristo para gracia y favor de nosotros. Hermanos, cuando tengamos la oportunidad, debemos responder alabando al Señor, como dice el Salmo 103. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son estos beneficios? Perdona todas tus iniquidades. Los cristianos debemos responder con temor al Señor, no con terror a Él, sino con una reverencia santa ante un Rey tan imponente. Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Pero en ti hay perdón para que seas temido, dice el Salmo 133 y 4. Mis hermanos, ¿tienen alguna pregunta? Ya por terminada la clase. ¿No les surge alguna pregunta?
Oremos. Señor, complacidos contigo, porque eres justo, eres misericordioso, y todo ese plan divino, todo ese plan orquestado desde la eternidad para que nosotros lo hubiésemos adquirido por gracia, es un motivo del cual nos debemos llenar de gozo día tras día. Mi Señor, ayúdanos a que las aflicciones de este siglo no opaquen esa gloria de la cual debemos tener presente día tras día, pues Cristo, por su sangre derramada en la cruz, ha limpiado, ha quitado todo el pecado que era sobre mí. Gracias, Señor, por venir por nosotros. Gracias, Señor, por enviarnos a tu Santo Espíritu a que nos revelara esas verdades y poder correr a ti con esa decisión de que solo tú la colocaste en nosotros, diciéndote: perdónanos, Señor, perdónanos. Y sé que ese mismo Santo Espíritu nos ayuda día a día a combatir nuestra culpa. Pero sabemos también que si cometemos pecado, tenemos abogado delante de ti, a Jesucristo. Señor, qué maravilloso regalo, qué maravillosa dádiva, qué don tan perfecto. El enviar a tu Hijo Jesucristo al mundo, encarnarlo, darle ese tiempo de vida aquí en la tierra, llevarlo a la cruz, llevarlo a la tumba y aún así exaltarlo y darle un lugar en el cielo. Está a tu diestra, Señor, y creemos, Dios Todopoderoso, que Él interviene a favor de todos aquellos que le invocan y le invocan de verdad. Es por eso que en esta hora sabemos que no hay estorbo en nuestra oración y tú nos oyes y respondes, Señor. Gracias te damos por la obra de Cristo, gracias te damos por este tiempo. Ahora llévanos en paz a nuestro hogar, en el nombre de Jesús. Amén y amén.